Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta sesión informativa, Latidos Compartidos, en el marco del mes de las cardiopatías congénitas. En México, cada año nacen entre 18,000 y 22,000 bebés con una cardiopatía congénita. Sin embargo, la infraestructura médica existente permite atender aproximadamente a 4,000 de ellos. Esta brecha no es solo una cifra, es un reto estructural de salud pública que exige coordinación, especialización y corresponsabilidad social. Desde el Hilo, México, trabajamos para cerrar esta brecha a través de un modelo de atención integral que articula diagnóstico oportuno, intervención médica especializada y acompañamiento a las familias. Abrimos este espacio para compartir, analizar y conversar a profundidad. Hoy nos acompañan especialistas con experiencia clínica, operativa y estratégica en el tema. Por lo tanto, me permito compartirles un poquito y leer un poquito de su semblanza, y voy a iniciar platicándoles sobre el doctor Carlos Alcántara. Nos acompaña el doctor Carlos Alcántar Nogués, médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en pediatría, perdón, cirugía pediátrica y subespecialidad en cirugía cardiotáxica pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, uno de los principales centros de referencia nacional en cardiopatías congénitas. El doctor Carlos ha dedicado su vida a la atención quirúrgica de niñas, niños con cardiopatías congénitas, acompañando no solo procesos clínicos complejos, sino también decisiones profundamente humanas. Su mirada combina precisión médica y compromiso con la infancia. También nos acompaña la doctora Citlali Flores, es psicóloga, doctora en psicología y especialista en acompañamiento psicosocial a familias en contexto de salud. Forma parte del Hilo México, donde brinda apoyo emocional a madres, padres y personas cuidadoras de niños con cardiopatías congénitas. Es creadora y responsable del programa psicoeducativo Acompañando Corazones, enfocada en el fortalecimiento emocional de las familias durante el proceso de diagnóstico, hospitalización y tratamiento. Su trabajo combina la práctica clínica, la docencia universitaria y la intervención en contextos hospitalarios. Cuenta con publicaciones científicas que documentan los beneficios del acompañamiento psicológico en estos contextos de alta complejidad desde una perspectiva de ética del cuidado y derecho de las infancias. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña Laura Metz, fundadora presidenta del Consejo de Administración de Fundación Lilo México. Con más de 13 años de trayectoria en el tercer sector, ha enfocado su trabajo en el en fortalecer programas de salud infantil, especialmente en cardiología pediátrica. Desde el Hilo impulsa la inversión social estratégica, la articulación multisectorial y el fortalecimiento de programas de salud con impacto social. Laura, muchas gracias por tu liderazgo y por abrir este espacio. Y bueno, sin más preámbulos, quiero compartir brevemente la metodología de esta sesión. Tendremos 10 rondas temáticas. Cada ronda parte de una pregunta detonadora y cada participante contará con una intervención breve, de 1 a 2 minutos. Agradezco ser respetuosos con el tiempo de participación. Se permitirá complementar o reaccionar a las intervenciones, manteniendo siempre un lenguaje claro, accesible y humano. Ahora sí, teniendo todo esto claro, damos inicio a esta sesión informativa. Comenzamos. La primera ronda se titula Entendiendo las cardiopatías congénitas y la pregunta detonadora es ¿qué son las cardiopatías congénitas y por qué importan desde el nacimiento? La participación sugerida es iniciar con Carlos,
continuamos con Laura y concluimos finalmente con Citlali. Adelante. Muchas gracias a todos, gracias por estar conectados. Al final, yo soy el cirujano que opera los corazoncitos de los niños de manera más práctica. ¿Por qué son importantes? Bueno, las cardiopatías congénitas son aquellas malformaciones. Cuando nos referimos a esto es dentro del útero de la mamá, el bebito se empieza a formar para llegar a tener una estructura del corazoncito óptima. Sin embargo, durante todo este proceso, cuando no existe una causa específica, el corazoncito no se forma de manera adecuada y óptima, es cuando los niños presentan al nacimiento una cardiopatía congénita. ¿Y por qué es importante? Porque al final de cuentas un inadecuado funcionamiento del corazón va a generar que los bebitos vayan a tener principalmente dos vertientes de síntomas: o el niño que se pone morado y el niño que no crece, que se enferma mucho, etcétera. Y evidentemente el tener un diagnóstico oportuno en la edad de recién nacido va a hacer a final de cuentas que el pronóstico cambie. ¿Por qué? Porque si una cardiopatía no se diagnostica y se interviene, desafortunadamente vamos a tener un desenlace no tan complicado. Muchas gracias por tu respuesta, Charlie. Continuamos con Laura. Gracias, Inés. Y pues bueno, a mí me gustaría hablar un poco sobre el enfoque en tema de salud pública y quiero abordar 4 puntos importantes de por qué importan desde el nacimiento. Uno, por la alta incidencia, las cardiopatías congénitas son una de las principales causas de muerte en el primer año de vida y dentro de los 5 primeros años de vida. La segunda es porque tiene un impacto colectivo. No solo afecta al paciente, afecta a la familia, impacta el sistema hospitalario, al gasto público y también a la productividad futura de estos pequeños. El siguiente punto sería hablar de costo-efectividad. La mayoría de los casos de estos chiquitos puede corregirse o mejorar significativamente con una intervención oportuna. No atenderlas genera un mayor gasto a largo plazo. Y la última, que es igual de importante, creo que es uno de los motivos por los cuales es importante que se pueda abordar esto como un enfoque integral, la desigualdad territorial. Hay muy pocos centros de salud especializados y el acceso depende muchas veces del lugar de nacimiento, del nivel socioeconómico de los niños. Entonces, mientras más tiempo se prolongue que ellos puedan llegar a estos centros, pues evidentemente los resultados pueden ser mucho más complejos y mucho más costosos. Muchas gracias por tus aportaciones. Continuamos con Citlali. Muchas gracias. Justamente como decía Lau, las cardiopatías congénitas no afectan solamente al paciente, afectan incluso a toda la familia, ¿no? A la mamá, al papá, a los hermanitos. Viene todo un impacto emocional en desde qué es eso, de qué estamos hablando, cómo que le puede quitar la vida, cómo que me sale en 1 millón de pesos, cómo que no hay sistema de salud, cómo que tengo que esperar 1, 2, 3 años comprender el diagnóstico. Entonces, algo que se ha notado mucho es que incluso las mamás son de las más afectadas, ¿no? La culpa que llega con ellas antes de poder comprender que una cardiopatía es multifactorial, ¿no? Multicausal. Ellas dicen, ¿qué hice mal, no? ¿Qué hice mal durante mi embarazo? ¿Es mi culpa? Y entonces poder trabajar todas estas emociones, poder brindarles estrategias de afrontamiento, de gestión emocional, va a permitir que ellas también, junto con la familia, por supuesto, lo ideal es que participe toda la familia, puedan entonces planificar, ¿no? Tomar acción de una forma más adecuada, de una forma que afecte de menos proporción su propia salud, ¿no? Porque incluso el estrés tiene efectos sobre la salud de los papás. Entonces, esto va a permitir que también puedan tomar decisiones y poder llevar a sus hijos a sus tratamientos, a sus consultas, porque a veces incluso esto da mucho miedo, ¿no? El poder aterrizarlas. Cuando reciben un diagnóstico, a veces no es el mejor momento en el que puedan recibir toda la información respecto a qué es, cómo se trata y demás, ¿no? Entonces, poder tener este acompañamiento integral, creo que beneficia mucho el que ellas puedan tener también claridad respecto a qué es lo que viene y cuáles fueron los factores previos, ¿no? Que eso es algo que se tiene que trabajar mucho con ellas. Gracias, Citlali.
Ahora continuamos con la segunda ronda. Esta ronda se titula Urgencia de la atención y la pregunta es, ¿por qué es urgente hablar hoy de cardiopatías congénitas? Y la participación sugerida es iniciar con Laura, continuamos con Carlos y terminamos con Citlali. Estás en silencio, Lau. Gracias. Es una pregunta compleja, pero bueno, es a lo que nos debemos en en Fundación Lilo México. Es urgente hablar hoy de las cardiopatías congénitas porque siguen siendo una de las principales causas de muerte en el primer año de vida y en el tercer año de vida. Pero sin embargo no ocupan el lugar que deberían de tener en la conversación pública. Cada día nacen niños y niñas con una condición que en muchos de estos casos es tratable si se detecta y atiende a tiempo. El problema no es solo médico, es social. El acceso a diagnóstico oportuno y a la cirugía especializada sigue dependiendo del lugar donde nacen los niños y de los recursos económicos que estos pueden tener, bueno, sus familias. Hablar de esto es reconocer que tenemos una deuda estructural con la infancia. Entonces, es visibilizar que no se trata de casos aislados, sino de una realidad que requiere de una coordinación entre el sistema de salud, la sociedad civil y también el sector privado. El silencio cuesta vidas. La información, la prevención y la acción coordinada puede salvar corazones. Por eso es importante hoy ponerlo sobre la mesa. Muchas gracias, Laura. Continuamos con Carlos. Muchas gracias, Inés. Voy a hacer una analogía para que sea un poquito más entendible qué pasa. Si nosotros hacemos un diagnóstico oportuno, hacemos que ese corazoncito desde temprana edad funcione de la manera adecuada. Si yo tengo un auto y por alguna razón una pieza de ese auto no está funcionando al 100% y yo sigo pasando el tiempo y sigue pasando el tiempo, ese pequeño defecto que tenía va a hacer que ahora afecte otra parte de ese cochecito y otra parte de ese cochecito y otra parte de ese cochecito. Es lo mismo que pasa con el corazón. Si yo no tengo un diagnóstico oportuno y un tratamiento en el mejor momento, después va a seguir repercutiendo. Y entonces, cuando a lo mejor solamente tenía un pequeño orificio en el corazón, ahora voy a tener algo que se llama hipertensión pulmonar porque le va a estar pasando más sangre a los pulmones. Pero entonces se va a dilatar y van a crecer las cavidades del lado derecho y luego las cavidades del lado izquierdo y entonces después una válvula ya no va a cerrar bien, etcétera. Entonces, si nosotros hacemos esto, vamos a generar primero una mejor atención oportuna. Número dos, la recuperación del paciente una vez que se atiende y que se hace el tratamiento adecuado va a ser mucho más rápida. Y número tres, evidentemente, la repercusión que pueda tener a mediano y largo plazo va a ser mucho menor y vamos a generar entonces que estos pacientes regresen a la sociedad para ser productivos y evidentemente la paz a las familias. Gracias, Carlos. Continuamos contigo, Citlali. Muchas gracias. Además, hay otro elemento muy importante dentro del ámbito o visto desde la psicología. Ya no solamente hablamos de las implicaciones emocionales que puede haber a corto, mediano y largo plazo. También se ha visualizado que los niños que tienen una cardiopatía congénita tienen un mayor riesgo de alteraciones en el neurodesarrollo debido a diferentes elementos, desde la hipoxia crónica, alteraciones hemodinámicas, algunos factores genéticos que van a hacer que vaya afectándose la maduración cerebral del sistema nervioso central y demás elementos. Esto a la larga, además de la cardiopatía, puede generar problemas como déficits cognitivos, motores, de lenguaje, de aprendizaje. Incluso nos han tocado pues pacientitos, lo podemos ver, que vienen con la cardiopatía, pero además pueden venir con algún otro síndrome, al mismo tiempo, ¿no? O también problemas de aprendizaje, problemas como los que acabo de mencionar. Entonces, poder hablar hoy de las cardiopatías congénitas es visibilizar que además de la urgencia que ya han detectado muy bien y han mencionado muy bien Laura y Carlos, también viene el otro elemento que puede tener otras complicaciones, otras afectaciones que a la larga van a generar también un mayor gasto familiar, un mayor gasto en salud pública y además todas las afectaciones emocionales que esto conllevaría.
Por supuesto, muchas gracias, Itlali. Y bueno, ya estuvimos como platicando un poquito como sobre el diagnóstico oportuno y bueno, esta sección, esta ronda se titula de la del mismo nombre, pero la pregunta está centrada más en qué tan informadas llegan las familias al momento del diagnóstico y nos gustaría sugerir la participación, iniciar contigo, Laura, continuar con Citlali y proceder con Charlie. Gracias. Voy a poner el caso específico de recién, porque es lo que se me viene a la mente ahorita. Esta semana recibimos una llamada de un papá saliendo del consultorio. El papá difícilmente articulaba lo que estaba sucediendo en este momento porque justo acababa de recibir la información. Y aquí hay dos vertientes importantes. Cuando un papá recibe el diagnóstico por la práctica privada y cuando un papá recibe el diagnóstico por parte de su institución pública, pensando en que la institución pública normalmente está en una saturación constante y que pues probablemente los médicos no puedan darse el tiempo de poder explicar a detalle las implicaciones de tener una cardiopatía congénita. Y voy a regresar con este papi porque creo que la mayoría de las personas que nos están viendo que son papás con una cardiopatía congénita, eh, suele derrumbarse el mundo. Lo más preciado que podemos tener en la vida son los hijos. Y ante el saber que tu hijo tiene un diagnóstico que puede condicionar tu vida, ya no escuchas más. Entonces, la mayoría de estas de las familias no llegan preparada. Este diagnóstico suele irrumpir en un momento de enorme vulnerabilidad ante ver a tu hijo con síntomas que evidencian que hay algo que no está bien en el cuerpo de sus hijos. Y muchas veces vienen con términos médicos muy complejos, con tiempos inciertos, si estamos hablando de su sistema de salud pública, y decisiones que van a tomarse rápido. Y volvemos al tema de cuando se trata de recibir el diagnóstico en un entorno hospitalario público, todo esto se convierte en más complejo. Y yo creo que es una de las cosas más importantes que podemos estar haciendo en Lilo, es el abordaje integral que Citlali, el extraordinario trabajo que hace junto con todo nuestro equipo médico, que por lo que más nosotros abanderamos es el trato digno, médico humano. Y voy a ceder la palabra porque creo que esto va más en torno a lo que ellos pueden contestar. Así que cedo la palabra. Muchas gracias, Laura. Continuamos, Citlali. Nos encantará escucharte. Muchas gracias. Fíjense que yo tengo un aproximado de 11 años trabajando con familias que atraviesan por todo este proceso de la cardiopatía congénita. Y he de decir que en este proceso sí me he encontrado con muchos cambios, ¿no? Pero es cierto lo que mencionaba Lau, sí podemos ver unos cambios muy diferentes de cuando vienen de un médico privado, ¿no? De un especialista privado a cuando vienen de un especialista fuera de este entorno. Cabe destacar que no quiero decir que sea una regla universal. Ajá, eso es algo muy importante. Muchas familias llegan en shock, llegan confundidas y aquí cabe destacar, y era un poco lo que decía hace rato, cuando les dan esta información de tiene un soplo, tiene una tetralogía de Fallot, tiene un tronco arterioso, ellos dicen, ¿qué es eso? Entonces se quedan como y solamente se quedan y requiere una atención inmediata o se muere. Y entonces ellos se quedan ¿va a morirse mi hijo? Y de ahí ya no hay más, ¿no? Información. Por eso es muy importante encontrar el momento para compartir cierta información. Por supuesto, como mencionaba Lau, hay momentos de urgencia en los que se tiene que actuar inmediatamente. Pero también es importante contemplar incluso el contexto de la familia. Muchas veces las familias tienen un contexto educativo en el que
comprender incluso información coloquial puede ser difícil y ahora comprender más términos más técnicos y todavía puede ser más difícil. Vienen de entornos económicos, culturales, contextuales, que al final van a influir en cómo pueden estar recibiendo y comprendiendo toda esta información. También algo muy importante, ahorita nos enfocamos, por supuesto, en cómo los papás reciben el diagnóstico, en qué tanto saben, pero ¿y los niños? Tenemos pequeñitos de 5, 6, 7, 8 años y más que muchas veces no saben qué tienen, solo saben que tienen un corazón especial y diferente, ¿no? Pero también es muy importante hablar con ellos respecto a por qué es un corazón especial y diferente. Entonces, justo lo que hacemos en Fundación Lilo es poder otorgarles esta información tanto a las familias como a los pequeños, dependiendo de la edad, de lo que implica para ellos, de toda esta parte emocional. Y yo tengo que reconocer, quiero aprovechar para hacer mi comercial, pero sí conocer al gran equipo que tenemos de Cardioteam, los cardiólogos, las familias que llegan con nosotros, que ya vienen acompañadas de este Cardioteam, definitivamente llegan conocedoras con mayor claridad de la información, porque los médicos dicen se dan tiempo de explicar, hasta con dibujos, ¿no? O sea, ustedes saben la importancia que tiene que ellos puedan visibilizarlo así. Y pues, por supuesto, son médicos y es un equipo que comprende mucho también la parte emocional para poder entonces tener un mayor impacto y que sea favorable, ¿no? Eso es lo que yo diría. Muy valiosa la participación. Muchas gracias, Citla. Continuamos con Charlie. Gracias. Primero que nada, yo agradecer al gran equipo que tenemos. La verdad es que la labor de Citlali hace que para fines prácticos para nosotros sea mucho más sencillo el proceso para la comunicación con los pacientes. Evidentemente, el hablar el mismo idioma con los pacientes para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cirugía o de un procedimiento de alta complejidad y evidentemente siempre existe el riesgo de comprometer la vida de los niños. Sin embargo, también es real que cuando nosotros conocemos el proceso y la evolución y hacemos que a los papás partícipes de la misma, cuando viene alguna eventualidad, ellos lo toman como debe de ser, con la calma, con la cautela, y a final de cuentas eso ayuda también mucho para que la evolución sea mucho mejor, ¿no? Entonces, nosotros tratamos siempre de hablar con los papás, evidentemente primero del diagnóstico, de qué es lo que tenemos, a qué nos vamos a enfrentar. También es muy importante para nosotros el hablar acerca de las posibles complicaciones de la evolución que voy a esperar en las primeras horas, sobre todo después del postoperatorio o después de un procedimiento de hemodinámica, y posteriormente que ellos participen incluso en la misma evolución para que ellos se sientan parte de esto y también de la misma manera ropar al pacientito, que él sepa, ok, tengo un cable que sirve para esto y me lo van a quitar en algún momento. O sea, sé que esto es lo último que voy a pasar, me van a quitar esta sondita y entonces ya las cosas van a ir mejor. Siempre tratar de hablar el mismo idioma con los pacientes, con los familiares, es fundamental y nuevamente hacer énfasis y el mismo agradecimiento recíproco a Citla porque ella se encarga de esta chamba súper importante y nos facilita el proceso y el camino. Muchas gracias a todas, todos por su participación. Y bueno, ahora vamos a platicar un poquito más sobre la participación del sistema en esta ronda. Y la pregunta es, ¿qué falla del sistema se hace evidente desde el primer contacto? Y para esta pregunta, vamos a iniciar con Carlos, continuamos con Citlali y concluimos con Laura. Gracias, Inés. Pues mira, el principal problema es el número de casos, ¿no? Ya hablamos que esta es la principal malformaciones congénitas con las que los niños van a nacer. Entonces, para nosotros tener un poquito más claro el panorama, en el hospital donde yo trabajo en la parte clínica, porque yo también lo hago en esta parte asistencial, nos llegan el doble de los pacientes que podemos operar en una semana, ¿no? Entonces, aquí el problema principal es la falta. Continuamos con Carlos para Continuemos con terminar la idea y luego ya continuamos. Ah, ok, igual y podemos, si no, no está aquí,
No, ya está bien, ya Ah, regresó, súper. sí. Hola, hola. Hola, ¿todo bien? ¿Te escuchamos? Perfecto, perdón. No te... Entonces, platicábamos que cuando el sistema, la falla finita del sistema es el número de pacientes que podemos tener y definitivamente los insumos y los centros que no son tan especializados están muy limitados, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Posteriormente, el número de pacientes y la falta de recursos genera que exista un retraso en el tratamiento y ahí es donde sí, esto va a impactar a final de cuentas de la evolución de los pacientes, ¿no? Entonces, evidentemente, ya hablamos el diagnóstico oportuno, la referencia oportuna, el pronóstico favorable. Cuando un paciente se retrasa en la llegada al hospital o en llegar a fin de cuentas a recibir un tratamiento, esto va a impactar evidentemente en la evolución de los chiquitos. Muchas gracias, Carlos. Continuamos. Citla. Sí, muchas gracias, Inés. Pues creo que Carlos ya puso sobre la mesa muchos de los elementos, ¿no? El diagnóstico oportuno, las largas listas de espera, la incertidumbre, que evidentemente todo esto va generando más estrés, más miedo. Y yo pondría también que un elemento muy importante que sigue siendo un área de oportunidad es la atención integral, ¿no? Esta atención integral en donde están los cardiocirujanos, los hemodinamistas, enfermería, trabajo social, psicología, que puedan tener una atención hacia una misma problemática, ¿no? A mí me ha tocado ver mucho que las familias se apoyan en los grupos de Facebook, por ejemplo, principalmente, ¿no? ¿Dónde puedo atender? O me mandaron este medicamento, o me estoy sintiendo así, no soporto el estrés. Y muchas veces toman decisiones a partir de lo que les comentan otras familias en estos grupos, ¿no? Y es importante y es algo que yo siempre resalto con ellos. Puede ser que por nombre parezca la misma cardiopatía, pero cada caso es particular, cada caso tiene sus especificaciones y el que a ellos les haya funcionado una cosa no necesariamente le va a funcionar a tu pequeño o no porque a ellos hayan tenido un pronóstico desfavorable vaya a ser lo mismo contigo. Entonces, creo que el poder tener esta atención integral oportuna puede hacer la diferencia incluso en todos estos elementos, porque ya si nos vamos a más mediano, largo plazo, el que se apoyen las decisiones a partir de estos contextos, pues puede afectar también el tratamiento, ¿no? Puede afectar también la evolución. Entonces, sumado a lo que menciona el doctor Carlos, creo que esta parte de la atención integral desde el diagnóstico y desde antes es fundamental. Muchas gracias, Citlali. Adelante, Lau. Gracias. Esta pregunta, escuchando tanto a Charlie como a Citlali, me trae a la mente sobre todo eh, cuál es una de las características comunes que tienen las familias cuando llegan con nosotros y dónde está la particularidad. Y es, creo que el punto medular donde esto se convierte en un tema de salud pública y es que no existen suficientes centros de atención especializada para poder brindar atención de manera oportuna a todos estos pacientitos que nacen en nuestro país. Si hablamos que nacen entre 18,000 y 20,000 niños y de los cuales por lo menos 4,000 van a necesitar atención médica en su primer año de vida, bueno, los primeros años de vida, pues estamos hablando que debería de haber la cobertura suficiente para poder brindar la atención médica. Y aquí es donde empieza el calvario de muchas de las familias. Si hablamos que existen cerca de 12 centros especializados en la República Mexicana, ¿qué pasa en los estados donde ni siquiera hay un cardiólogo pediatra, ¿no? Entonces regresamos al tema de no poder identificar las cardiopatías congénitas como un tema de salud pública donde debería de estar invertida hoy en día una estrategia del abordaje para evitar que sea la segunda causa de muerte en estos chiquitos. Entonces, creo que ahí medularmente está la falla. Y hablemos de la realidad. Invertir en desarrollar la infraestructura hospitalaria en el sistema de salud público a largo plazo puede costar muchísimo,
pero una de las cualidades grandes que podemos traer sobre la mesa es la relación intersectorial del modelo, por ejemplo, que estamos haciendo Lilo y otras organizaciones que están haciendo este trabajo en una sinergia entre el sistema de salud pública, las empresas privadas, hospitales privados y organización civil para poder ofrecer estos espacios como el Centro Lilo y como otros programas que tenemos en la República Mexicana para poder facilitar este acceso. Muy oportuno. Muchas gracias por tu participación y por la participación de todos y todas. Ahora vamos a ir a una sección un poco más en temas de atención y cuidados. La pregunta va en este sentido. ¿Por qué no basta con una cirugía para hablar de atención integral? Y me gustaría poder sugerir la siguiente participación, empezando con Citlali, continuando con Laura y luego Charlie. Muchas gracias, Inés. Justamente como lo hemos venido comentando, hablar de una cirugía, por supuesto, es hablar del momento correctivo, ¿no? Del momento que sin duda le puede dar la esperanza de vida, la calidad de vida, sanar un corazón. No obstante, para llegar a este momento, las familias han atravesado por muchas situaciones, desde el hecho del miedo, el inmenso miedo. Hemos tenido familias, y me gustaría poner estos ejemplos. Una de ellas que definitivamente no quiso continuar con la atención debido al inmenso miedo que sentía de someter a su pequeña a una cirugía. Otras que hemos tenido que intervenir porque es tan grande el miedo que tienen de que un procedimiento que les puede dar la vida y sanar su corazón, pues también tiene un riesgo de mortalidad, ¿no? Durante el mismo proceso. Entonces, poder trabajar de forma integral va a permitir que todos estos elementos emocionales puedan pues favorecer el que se llegue a ese proceso de cirugía, ¿no? Además de que también algo que se ha visualizado mucho es que el poder tener este acompañamiento psicológico, social también, logístico y demás, favorece la comunicación con el personal médico, favorece incluso hasta la disposición, las conductas de cuidado que puedan tener con sus pequeños, además de pues todas las implicaciones favorables que tienen en la recuperación. Por eso aquí el Lilo, que es un modelo integral, desde incluso hasta los donantes, ¿no? Podemos hablar para que se pueda llevar a cabo una cirugía, los voluntarios que vienen a donar sangre, trabajo social que hace todo el estudio de cómo están, cómo, en dónde están viviendo, qué implicaciones tienen, ¿no? Comunicación. Entonces, cuando hablamos de una atención integral, también lo quiero llevar al modelo en el que estamos, ¿no? En Lilo, cómo cada uno de estos elementos es fundamental para que se logre algo exitoso. Además también de que no termina solo con la cirugía, ¿no? ¿Qué pasa después? Entonces, poder dar esta atención, este seguimiento, yo creo que también es fundamental para ver las implicaciones que ha podido tener y acompañarlos ahora en adaptarse a esta nueva vida, porque también es un cambio, ¿no? De venir, de tener un pequeñito que venía con una enfermedad crítica, a lo mejor ahora decir, ya puede correr, ¿verdad? Entonces, también esta parte emocional que puede generar, creo que es fundamental para que puedan continuar con una vida estable y haciendo los elementos que corresponden, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Citlali, continuamos, Laura. Perdón. ¿Me escuchan? Gracias. ¿Por qué no basta una cirugía para hablar de atención integral? Una de las cosas que vemos característica de las familias es el entorno en el que viven. Muchos con retos diferentes, algunos de acceso, logísticos, y volvemos al tema de la falta de especialistas en muchas áreas de los estados de la República, donde tienen que regresar, pensemos, un niño con una cardiopatía congénita y nos gustaría poder pensar que una sola cirugía puede resolver la gran mayoría de estas. Sin embargo, requieren de atención posterior, aunque ya no es tan apegada como en un inicio que la urgencia era. Hay que solucionar este problema porque puede tener repercusiones importantes a nivel del neurodesarrollo, el impacto socioeconómico que también pueden tener las familias. Entonces,
Pensar en el seguimiento también de los pacientes se convierte en otro reto importante para incluso estas mismas familias. Y aquí yo quisiera platicar un poco y probablemente Charlie pueda conversar al respecto acerca del gran trabajo que se está haciendo con la red de cardiólogos pediatras en toda la República Mexicana, que se han sumado de manera voluntaria y que quienes referencian estos pequeñitos. em, para evitar justamente acortar estos tiempos importantes en los que se pierde pues, tiempo vital para estos chiquitos, pero también para evitar estos gastos adicionales que le genera a la familia el poder ir a estos centros especializados que están a 2 o 3 horas, volver a sacar cita, que te lo den en 6 meses y sigue generando esta angustia, este estrés de, bueno, y ahora después de la cirugía que viene, ¿no? Entonces, sí es importante que podamos tener en este contexto identificado que una cardiopatía congénita sí puede solucionarse, pero también va a requerir ciertos esfuerzos por parte de la familia y del sector. Identificar que necesitan tener un seguimiento posterior y que en la medida en lo que nosotros hacemos como Lilo México con este protocolo, trabajando con esta red de cardiólogos pediatras, puede acortar estos tiempos y puede disminuir el estrés, incluso el gasto de bolsillo que tienen estas familias. Y seguramente Charlie va a poder platicar un poco más al respecto. Muchas gracias, Lau. Continuamos contigo, Charlie. Muchas gracias. Sí, a ver, sí, claro, mencionó un concepto que nosotros lo utilizamos realmente como bandera, que es el cardioteam. Y el cardioteam no solamente lo conforma pues el grupo médico, ¿no? Empezamos sobre todo por las familias. Ya hablamos del impacto que es enterarse de que tu hijo tiene alguna enfermedad del corazón. Y cuando nosotros realizamos un acompañamiento óptimo, pues entonces los papás atienden, llegan con tiempo, llegan en las mejores condiciones y con la actitud necesaria para poder ser atendidos. Sí, por supuesto que el equipo médico quirúrgico pues, o hemodinámico hace un gran trabajo al resolver la parte estructural, pero ¿por qué no termina aquí? Bueno, primero, pues porque necesitamos una recuperación posoperatoria óptima, ¿no? Y aquí es donde el tema, por ejemplo, de la terapia intensiva cardiovascular juega un rol muy importante. Posteriormente, todo el acompañamiento que hace enfermería, todo el acompañamiento que realiza a lo mejor algún especialista en específico que nos va a ayudar a mejorar las condiciones, eso ayuda muchísimo para que el paciente salga adelante. Y como lo comenta Lau, ¿qué pasa con estos pacientes ya que los mandamos a casa? Pues entonces ahora ellos se tienen que recuperar, tienen que tener un seguimiento y así es como nosotros hemos tomado esta red de cardiólogos. Un cardiólogo que recibe un paciente con cardiopatía congénita, nos lo presenta, nos lo manda, evitamos que el paciente tenga que venir aquí para estudiarse, hacemos unas reuniones que le denominamos sesiones médico-quirúrgicas en línea. El paciente se presenta, se toman decisiones para realizar el procedimiento o intervención necesaria y posteriormente se lo regresamos a este cardiólogo para que le den seguimiento y la atención necesaria y que este paciente se recupere al 100%. Entonces, aquí cabe perfectamente el concepto de cardioteam, que lo conforma evidentemente el grupo médico, pero también la parte administrativa y siempre lo comentamos los papás como líderes de este team. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a seguir como en esta línea de temas de cuidados, personas cuidadoras y familias. Y la pregunta va enfocada en quién cuida a las familias mientras cuidan a sus hijos, hijas e hijas. Nos gustaría iniciar con Citlali, continuamos con Carlos y concluimos en esta ronda con Laura. Ay, perdón, me fui un poco. ¿Quién iniciaba? Iniciamos contigo, te Ah, repito la pregunta para dar tiempito. Vamos como también en la misma línea en temas de personas cuidadoras y familias. ¿Quién cuida a las familias mientras cuidan a sus hijas e hijos? sí, perdón, es que me falló un poco el internet justo al final. Evidentemente creo que esa es una gran pregunta y en donde a mí me gusta enfatizar la importancia de cuidar al cuidador primario, ¿no? Informal. Cuando se cuida a un niño o a una niña con cardiopatía congénita, indudablemente va a haber un peso emocional, ¿no? Una carga emocional, física, económica,
social que se va a sostener en el tiempo hasta que se aseguren que ya su pequeño ya está en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, aquí ya no solamente se trata de quién cuida o quién va a sanar el corazón de los pequeñines, sino de el impacto que puede tener también en la familia. Siempre les menciono a las familias, bueno, cuando los pequeños van a entrar a cirugía, tienen que tener su ayuno, ¿no? Entonces, los papás, por supuesto, se unen al ayuno de los pequeños, ¿no? Pero muchas veces ya que ingresan es tan alto o pueden tener cierta crisis emocional que dicen, no, pues no quiero ni comer. Y entonces les digo, ya en este momento tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Ahora solamente queda en manos de los médicos y como muchas de las familias son creyentes, en manos de los médicos y de Dios. Lo único que tú puedes hacer en este momento para apoyar a tu hijo es cuidar de ti, ¿no? Y creo que esa es la clave en todo. Mientras ellos se cuiden, van a estar con un mayor bienestar emocional, la familia va a fluir mejor. Y eso, la evidencia nos dice que cuando tenemos a los cuidadores primarios en una salud física y emocional adecuada, eso va a influir directamente también en la evolución clínica de los pequeños por la adherencia al tratamiento que pueden tener, ¿no? Van a fomentar la calidad de vida. También les enseñan a los niños cómo cuidarse, porque es lo que decimos, ustedes les van a tener que enseñar a tomarse un medicamento, a saber por qué es importante comer de cierta forma, hacer ciertas actividades. Y por eso en la atención integral se reconoce a la familia como una unidad de cuidado, como una parte fundamental, como decía Carlos, ¿no? De la intervención y no solamente como alguien que acompaña el proceso, ¿no? Sino alguien que tiene que ser parte de. Eso es lo que diría por ahora. Muchas gracias, Itlali. Continuamos con Carlos. Fíjate que cuando yo veo las familias por primera vez, siempre les pregunto, ¿no? ¿Cuáles son, ya que hablamos de las cardiopatías, tienes alguna duda? Y entonces me dicen que no, o alguna muy puntual acerca de lo que les explicamos. Y la siguiente pregunta siempre es, ¿tú cómo estás? ¿Cómo estás tú como papá? ¿Cómo estás tú como mamá? ¿Cómo está tu familia? ¿Verdad? Porque a final de cuentas nosotros nos enfocamos evidentemente, ¿no? En el tema del niño y en resolvernos una cardiopatía. Y créeme que cuando nosotros entramos a operar tenemos la mente y todo pues, 100% enfocado en qué voy a hacer dentro del quirófano, cómo lo voy a resolver, qué voy a colocar de material, etcétera. Lo que nosotros hemos aprendido en Fundación Lilo y es a raíz precisamente de este programa tan excepcional que lleva Citlali es siempre tratar de ser empáticos con las familias. Y entonces, desde entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues evidentemente hablamos con ellos antes, tenemos una comunicación directa en el quirófano, cuando tenemos los pasos críticos. Los papás siempre nos acompañan hasta el quirófano, al menos uno de ellos, para que el bebé se quede tranquilo, esté en paz y los papás sepan a dónde dejan a sus hijos. Posteriormente, en la salida a la terapia intensiva, siempre nos acompañan. Entonces, tratamos de involucrarlos en todo el proceso y evidentemente en pensar qué es lo que ellos están pasando desde afuera y tratar de ser lo más empáticos posibles. Evidentemente este es trabajo de Citlali al 100%, bueno, y todo el equipo que realiza el acompañamiento durante la cirugía. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, continuamos, Laura, con tu participación. Está tu micrófono apagado. Perdón, por el respeto de los demás compañeros le pongo aquí porque hay ruido, ¿no? Esta es una de las preguntas más invisibilizadas. Yo suelo particularmente decir que cuando un niño o una niña está enfermo y se le da el diagnóstico, la familia también se enferma, ¿no? Vive el padecimiento. Y mientras este chiquito o esta chiquita está en tratamiento, la familia vive un desgaste emocional, económico y logístico enorme. Y muchas veces no los demás, los que rodean a las familias, no logran, o sea, no alcanzan a percibir que incluso hay padres que dejan de trabajar para brindar la atención más apegada al paciente, ¿no? Al chiquito. Los ingresos disminuyen. Y pues bueno, evidentemente la incertidumbre se vuelve una constante. En la práctica, en lo que hacemos en Lilo, hemos detectado que pocas veces alguien cuida a quienes están sosteniendo todo el proceso, que son mamá y papá, o mamá y abuelita, o los cuidadores primarios, ¿no? Y aquí hay un punto medular. Si la familia se quiebra,
el impacto también alcanza al pequeño o a la pequeña. Por eso hablamos de el cuidado colectivo. No solo es salvar el corazón, evidentemente en el quirófano, que eso quita una carga, por supuesto, del problema medular, pero es también sostener a la familia que acompaña el proceso durante todo este viaje que a veces se convierte en un martirio. Y por eso yo, una de las cosas que me gusta mucho conversar cuando alguien pregunta acerca de lo que hacemos en Lilo es un abordaje integral, porque es tan importante el cuidado que se le pueda brindar al paciente, y lo digo como mamá, eh, es cuidar también a los cuidadores primarios. Entonces, yo agradezco muchísimo el trabajo que hace Citlali y ese trabajo colaborativo que se hace con los médicos, de tener esta sinergia, esta comunicación constante con el equipo, incluso operativo, para resolver todas estas aristas que pueden tener las familias. Ok, resolvemos la parte logística para que ellos lleguen y solo se dediquen a pensar en la recuperación de su chiquito. Así que, pues bueno. Yo particularmente les quiero felicitar a la gran mayoría de los papás, si no es que todos, por el gran trabajo que están haciendo, por el gran esfuerzo y sobre todo por ser portavoces de sus hijos. Porque si sus hijos pudieran tomar decisiones, ¿no? O sea, yo quiero ir a este hospital o yo quiero ir o sea, tomar este tipo de decisiones es de por sí crítico. Entonces, quienes toman la batuta ahí para tomar la mejor decisión para dónde, cuándo, qué tanto esfuerzo hacemos para atender a nuestros hijos, siempre es de ellos, así que la carga se vuelve doble. Así que mi admiración profunda a todos los papás que tienen un hijo con un padecimiento que compromete su vida. Muchas gracias. Bueno, en esta misma línea del cuidado y la ética del cuidado, quisiera hacer la pregunta desde qué nunca debería negociarse en la salud infantil. Y bueno, para esta sugerimos iniciar con Carlos, continuamos con Citlali y cerramos con Lau. Gracias, Inés. Yo diría nada. O sea, la verdad es que un niño debe de, o merece toda la atención, merece todos los recursos, merece todo el proceso óptimo para tener una adecuada salud. La verdad es que creo que el tema de la salud infantil no debería de tener ninguna lista. Ahora, desafortunadamente vivimos en un país donde los procesos Creo que ahora sí se nos fue, ¿verdad? es darle la atención y Creo que se nos está cortando un calidad poquito. que nosotros necesitamos. Siempre le decimos a los padres. Porque ahí ya me escucha mejor. Sí, Hola, hola. Sí, Ahí ya. estoy. Perdónenme. no te preocupes. Les Fallas decía, no, técnicas. creo que no debería negociar nada. Y siempre le decimos a los papás, a ver, ¿cómo voy a atender yo a tu hijo como si fuera el mío? Y realmente en Fundación Lilo siempre pensamos en eso, en la toma de decisiones. Evidentemente nunca haríamos nada fuera de la ética profesional, pero sobre todo también del humanismo y de la esperanza que a final de cuentas depositan los papás en nosotros. Siempre termino yo con la frase a los papás de gracias por poner en nuestras manos la vida de tu hijo. Muchas gracias, Charlie. Continuamos contigo, Citlali. Sí, pues coincido totalmente con Charlie, ¿no? La parte de nada tiene que ser negociable. Si le tuviéramos que poner un nombre, pues no es negociable ni la dignidad, ni el bienestar integral, ni el acompañamiento humano para ellos, ¿no? Recordar no es solamente tratar a la enfermedad. De hecho, en el modelo de atención centrada en la persona, justamente es ver que es una persona que tiene emociones, que tiene un contexto, que tiene una familia, que tiene otros elementos y que no se reduce solamente a una tetralogía de Fallot, ¿no? A una comunicación interventricular, sino que contemplar todos estos elementos, por supuesto, va a permitir que haya una mejor atención, un mayor impacto en la recuperación, en el tratamiento y por eso se vuelve fundamental esta atención integral, humana y por supuesto, yo sé que muchas veces, y a mí me gustaría nada más mencionar algo,
yo sé que también nuestros profesionales de la salud se encuentran ante un gran reto, ¿no? En nuestro sistema de salud, las condiciones que hoy encontramos, y no se digan en nuestro sistema de salud público, o incluso a veces hasta en el privado, de cosas que salen de sus manos, la presión que viven en el quirófano, como decía Carlos, ¿no? La presión que viven nuestros profesionales de la salud que están en la terapia intensiva. Entonces, sabemos que muchas veces esto puede generar mucha carga ante ellos, pero yo valoro aún más que aún ante esa carga tengan la capacidad de continuar con este trato digno, ¿no? Y que eso no implique que la salud infantil se vea afectada. Y por eso también creo que es muy importante cuando hablamos de todo el cardioteam, también visibilizar la relevancia que tiene de acompañar a los profesionales de la salud para que todo esto se logre. Muchas gracias. Continuamos contigo, Laura. Y aquí quiero dar un gran aplauso porque una de las cosas que creo que han hecho que hoy Lilo tenga el impacto en la vida de las familias que hoy hemos podido atender y de las que se van a atender y seguramente van a poder percibir esto es lo que compartimos como equipo. El espíritu que hace que Lilo sea lo que hoy es para estas familias. Comparto tremendamente lo que dicen Charlie, lo que dice Citlali, porque, a ver, el acceso a la salud es un derecho de la infancia, ¿no? Que no debe de estar mermado por la falta de recursos, por la falta de estructura, o sea, no hay justificación alguna. Pero bien dice Charlie, vivimos una realidad porque nuestro sistema de salud está saturado, no solo por las cardiopatías congénitas, sino por todos los padecimientos que hoy se atienden en el sistema de salud pública. Entonces, hablar de ética del cuidado es entender que la salud infantil no es ni un favor, ni debe de ser un privilegio, es un derecho. Y cuando algo es un derecho, no se negocia, se garantiza. Entonces, vuelvo a comentar sobre la importancia de poder hacer esta articulación que hoy en día existe, sector, el tercer sector, que somos las organizaciones civiles que estamos haciendo una parte importante del trabajo. Esta articulación que se debe de tener también con el sector público y agradezco tremendamente todas estas relaciones que se han gestado y que se seguirán gestando, Dios mediante, con estos otros hospitales con los cuales hemos estado trabajando y esperamos seguir trabajando y con las entidades privadas, con los hospitales privados que muchos pueden identificar el tema de es que es un negocio, ¿no? Pero volvemos al tema de los privilegios. Yo puedo constar por todo el trabajo que hemos realizado es que sí se puede cuando hay voluntad pelear por los derechos de los niños y trabajar para que esto sea una realidad tal cual como hoy estamos cerca de llegar al paciente 200 de los diferentes programas. Entonces sabemos que tenemos un reto interesante porque hay 1.8 millones de niños esperando por un tratamiento médico y diríamos, híjole, 200 niños, pero son 200 niños de nosotros, 200 o más de otras organizaciones que están haciendo esta labor increíble. Entonces volvemos a lo mismo, porque es importante que tú que me ves o que nos ves, que nos vas a ver, te sumes a una causa como esta, es porque vas a formar parte de la solución del problema. Entonces, como sociedad civil nos tenemos que hacer responsables de lo que sí podemos cambiar para estos niños. Entonces, ¿tiene precio la vida de un hijo o de una hija si nos ponemos en el supuesto de ser un padre con un hijo con una cardiopatía congénita, perdón? Eso es no negociable. No tener recurso no es negociable para salvar la vida de tu hijo. Muchas gracias por sus respuestas. Ya ahorita estamos en casi entrando a la parte del cierre y me gustaría hacer preguntas ya un poco más directas y la última para cerrar, voy a hacer las dos, igual y si me las pueden contestar, se los agradecería mucho. ¿Cómo interviene Lilo para brindar atención integral frente a este problema? Y bueno, la siguiente que voy a hacer las dos preguntas para que podamos aprovechar al máximo el tiempo. Si tuvieran que dejar un solo mensaje claro y honesto a quien nos ven, ¿cuál sería? Y podemos comenzar contigo, Laura.
Yo sé que el tiempo apremia y quisiera decir con detalle todo lo que quisiera decir, pero eh, ¿cómo interviene el hilo? Somos un articulador de buenas voluntades. Es una suma de voluntades de diferentes entes, actores que suman su capacidad, sus ganas de cambiar el mundo, su propósito de vida al servicio de los demás. Eso es lo que hacemos el hilo. Creamos oportunidades para que estos niños puedan tener un tratamiento médico en el tiempo oportuno, de forma colaborativa. Gracias, por supuesto, a todos estos donantes. Y por último, si tuviera que dejar un mensaje claro, es que tú que nos estás viendo, que estás viendo la problemática, esta y la que sea, porque vivimos en un mundo con mucho caos, pero también hay que reconocer que tenemos bendiciones y que tenemos un gran privilegio si tienes salud. La salud no se compra. Entonces, si tú que nos ves tienes hoy la inquietud, y espero que así sea, que esta inquietud esté siendo sembrada en tu corazón, súmate a una causa, pon tu conocimiento, tu capacidad, tu corazón en una causa para poder cambiar el mundo en el que hoy vivimos. Esto es una invitación abierta porque creo que todos podemos. Muchas gracias, Laura. Continuamos contigo, Citla. Eh, Bueno, ya como lo ha dicho Laura, pues en Lilo brindamos la atención integral desde la parte, en mi trinchera, en la parte psicológica, ¿no? Pero siempre es algo que le dejo muy claro a todos o que se nota, ¿no? También es un trabajo interdisciplinario, eso es súper importante, ¿no? Siempre estamos en comunicación, Charlie, Iñaki, Pasos, Lau, nuestra gerente general, Ivonne, Francisco Quijada, Francisco Contreras, Nayeli, todos formamos algo y ponemos un granito de arena para que esto pueda funcionar, ¿no? Y no se diga durante las cirugías, ¿no? Olguita, Martita, o sea, todo el equipo, por supuesto, esto puede llevar a una atención integral y desde el inicio las familias están acompañadas. Eso es algo muy importante, ¿no? Y es algo que nos caracteriza como fundación, que nos hace diferentes, ¿no? Y bueno. Un mensaje final, además de lo que menciona Lau, porque pueden acercarse y formar parte de la cosa de muchas formas, ¿no? No siempre hablamos solamente desde la parte económica, el acompañar a familias, el donar sangre, el estar aquí presentes, el compartir el mensaje, por supuesto que también abona. Pero yo también les diría que nadie debería atravesar la enfermedad infantil o la cardiopatía congénita en soledad, ¿no? En la parte de enfocándose solamente a la enfermedad y normalizando el sufrimiento emocional, ¿no? También creo que es muy importante cuidar estas emociones, estos vínculos, la dignidad de las familias. Entonces, yo me voy a dirigir también a la parte de las familias, ¿no? Aquí estamos para poder acompañarlos y va a ser todo un acompañamiento integral y en donde vamos a comprender también toda la parte emocional que están viviendo y en este sentido, pues también invitaría a los profesionales de la salud que se puedan acercar a nosotros, compartir y pues también formar parte de de este trato digno y humano a las familias. Muchas gracias, Citlali. Y continuamos contigo, Carlos. Gracias. Pues como dice Laura, quisiera decir tantas cosas. Puntos importantes. ¿Qué es lo que hace el hilo y qué es lo que hace? No, los puntos Creo que importantes. estamos teniendo un Técnicos. poquito. Ajá. Sí, sí. Otra vez, aquí estoy. Listo, perdón. Somos el mejor cardioteam de México. Tenemos calidad porque tenemos calidez. No nada más la parte técnica, ya se dieron cuenta las familias, cuenta de los profesionales de la salud, se están dando cuenta de la infraestructura, de los donantes, de todo eso. Todo esto lo hemos logrado gracias a ser los mejores en lo que es todo la calidad humana. ¿Qué mensaje? A ti, papá, primero, se vale tener miedo, pero acércate con profesionales de la salud que te van a ayudar. Las cardiopatías congénitas hoy tienen un pronóstico increíble, un pronóstico favorable, y si se atienden en las manos adecuadas, en el momento adecuado, la calidad de vida va a ser la mejor. Y a ti, que tienes la oportunidad de donar, que tienes la oportunidad de sumar,
¿Para qué? Para seguir reparando estos corazoncitos. Créeme, no te vas a arrepentir. Forma parte de esta gran experiencia que esperemos haberte transmitido el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por tan valiosas respuestas. Ya hemos, pues con esta pregunta terminamos, pero yo quisiera compartirles unas preguntas que tenemos vía Facebook para poderlas responder ahorita antes de terminar. Igual son rapidísimas. Y una de ellas es, ¿cómo fue que nació esta idea de querer ayudar a niños con cardiopatía? Y si ya recibimos su apoyo y orientación para cirugía, ¿aún podemos ver a los médicos para el seguimiento? Y la otra pregunta que también tenemos por parte del público es, ¿cómo podemos saber si somos candidatos para recibir atención por parte de su fundación? Y ya con estas preguntas, ahora sí que concluimos respondiendo a nuestra audiencia, a las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales, a las familias. Entonces, no sé si podemos empezar respondiendo, Laura, a estas preguntas. Claro. Gracias, Inés. Es bien bonita la pregunta y créanme que la mayoría de los días me levanto preguntándome lo mismo porque a veces suelen preguntarme, ¿tienes un hijo con una cardiopatía congénita? Y la verdad es que no. En algún momento yo pensé que Dios en su majestuosidad me estaba preparando para lo que viniera, pero no. Conocí el mundo de la cardiología pediátrica a través de un programa cuando vivía en México. Por 8 años estuve trabajando con muchas familias y creando estos programas sociales gracias a esta otra organización. Y cuando me mudo a vivir a Estados Unidos, a lo mejor datos de más, pero termino mi relación laboral en esta organización y se creó un vacío enorme en mi corazón, porque las familias, muchas de ellas seguían llamándome y escribiéndome, preguntando cómo le hago para recibir atención. Yo sé que el tiempo apremia, pero voy a tratar de ser más corta. Me di cuenta que sumando estas voluntades, gracias a Jaime Cervantes, también cofundador del Hilo, que un trabajo tremendo que hace en el sector de la salud, sumando esfuerzos con Charlie Alcántara y con el tremendo equipo que tenemos en Lilo, encontramos un propósito de vida. Y este es un propósito de vida, saber que la iniciativa de lo que yo pueda hacer el día de hoy, de lo que el equipo pueda hacer hoy, y hablo por los demás, puede salvar la vida de niños. Es como, ¿por qué no hacerlo? La pregunta sería, ¿por qué no hacer lo que estamos haciendo? Si hemos visto que el trabajo colaborativo tiene gran impacto. Ese es el motivo por el cual surge el hilo, porque si volvemos al tema del derecho, el derecho de la infancia, de la salud, es que nadie debe de perder a su hijo, ningún niño debe perder la vida simplemente porque no encuentra el espacio para poder recibir su tratamiento médico. Esa es pues, la intención por la cual nació el Hilo México. La parte clínica de cómo pueden llegar los pacientes o qué los hace, Charlie nos podrá contestar. Muchas gracias. Claro, perdón. Lo más importante para llegar con nosotros primero es tener una cardiopatía congénita, tener un diagnóstico y que nos comenten el caso. ¿Qué les sugerimos nosotros? Acudan con el cardiólogo pediatra que está cerca de ustedes o quien les hizo el diagnóstico. En caso de que no tengan, se pueden acercar con nosotros para ver dentro de nuestra red de cardiólogos quién nos puede ayudar a valorarnos. Una vez que tengamos esto, hay algunas cardiopatías, la mayoría de ellas que tienen una muy buena evolución en las cuales nosotros nos podemos hacer cargo. Hay algunas que pueden ser un poquito más complicadas, pero de todos modos recibirán nuestro apoyo y nuestra ayuda para poder orientarte cómo resolverlas. Esa es la manera como nosotros nos hacemos presentes con nuestros niños con cardiopatías congénitas. Muchas gracias, Charlie. Y bueno, ya la última pregunta, igual y si nos la puede responder Citlali, si ya recibimos su apoyo y orientación para cirugía, ¿aún podemos ver a los médicos para seguimiento? Bueno, creo que esta pregunta la podría responder más Charlie o Laura, pero lo que siempre les decimos y que creo que es algo de lo que acaba de mencionar es
Si están en Ciudad de México, en Estado de México, si realmente tienen la cercanía, por supuesto que pueden acercarse con ellos, que siguen formando parte de la red de cardiólogos y entonces platicar respecto al seguimiento, ¿no? En lo que compete ya, digamos, uno a uno. Cuando son foráneos, siempre les recomendamos que continúen en su centro de salud porque hay quienes sí a lo mejor tienen su seguro social, pero por la urgencia es que a través del hilo reciben su tratamiento, pero les decimos, no pierdan esa oportunidad aún así de tener a su seguro, de continuar ahí, y pues siempre vamos a poder acercarlos a los que integran la red de cardiólogos, ¿no? No sé si Lau quieras comentar algo más o Charlie respecto a esto. Gracias, Citla. Sí, creo importante que ustedes puedan seguir, como bien dice Citlali, puedan seguir su atención médica en su estado de origen, o sea, con quien les hizo el diagnóstico. Normalmente es alguien que forma parte de la red de cardiólogos del Hilo México, pero también es importante que su institución pública sepa qué es lo que se sucedió, ¿no? Porque digamos que es un expediente de vida de tu hijo, ¿no? Entonces es importante poder estar enterados a su hospital, que sepan que ya también la cardiopatía fue corregida, porque creo que a nivel estadístico es importante poder notificar que ya está solucionado para no formar parte de esta lista. Y por la parte consecutiva, también decirles que la red de cardiólogos pediatras también tienen esta apertura para poder dar continuidad a los pacientes con un costo preferencial. eh, pues bueno, también seguiré en comunicación con Lilo porque formamos parte les solemos decir cuando ellos llegan y cuando el caso fue autorizado, bienvenidos a la familia Lilo, porque eso es lo que somos, ¿no? Al final del día nos convertimos en parientes de corazón y nos comparten tanto sus logros, entonces es importante poder continuar. ¿Qué está sucediendo con la parte clínica de tu hijo, tu hija? Y yo te diría que más bien nos busques de manera particular para ver cómo solucionamos esta duda en específico. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en este conversatorio, a las familias que se unieron a la transmisión y en todas nuestras redes sociales. Y bueno, la salud infantil no puede depender de la infraestructura disponible, sino del compromiso colectivo. Reafirmar que desde Fundación Lilo México seguiremos trabajando para cerrar estas brechas. Y pues gracias a nuestras panelistas, a nuestros panelistas, gracias a ustedes, familia, por unirse y por ser parte de esta causa. Pues muchas buenas tardes, que tengan una linda tarde, un lindo fin de semana y hasta luego. Muchas gracias.